Well, the subject we're going to be looking at tonight is true Christianity. Bueno, el tema que estudiaremos esta noche es el cristianismo verdadero. This is a guide that is to bring us to glory. Esta es una guía que nos ayuda a alcanzar la gloria. And as we go through the book, we're going to see that it's emphasizing different points that God wants to work in our lives. Y conforme estudiemos el libro, vemos que hay distintos puntos que enfatizan la palabra de Dios, la guía de Dios. Focusing on what truly matters and what we can take with us when we leave this earth. Se enfoca en lo que realmente importa, en aquellas cosas que nos podemos llevar al irnos de este mundo. As well as looking beyond just God's blessings, but truly understanding His heart. Podemos ver más allá de las bendiciones de Dios y ver las verdades detrás de ellas. You know, as I was going through and studying this book, Conforme yo estudiaba este libro, Dr. Karam has a way of saying a lot in a little. observé que el Dr. Karam tiene una manera de decir muchas cosas en muy poquito. As you're reading this book, you'll find there's a lot to digest. Conforme ustedes lean el libro, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que digerir. We're going to cover what we can this week, Esta semana vamos a cubrir todo lo que podamos. but I want to encourage you to read this from time to time. Pero yo quiero animarles a que lean este material de continuo. Because our goal is to attain glory, correct? Porque nuestra meta es alcanzar la gloria, ¿no es así? Who here wants fifth place? ¿Cuántos aquí quieren quedar en el quinto lugar? Who wants to finish 90th? ¿Quién quiere terminar en el noveno lugar? Who wants to be first? ¿Quién quiere el primer lugar? This is a manual for us to attain to God's highest for each of us. Y este es un manual para que nosotros aprendamos a alcanzar lo máximo de Dios. The world's changing. El mundo está cambiando We're seeing God's word being twisted. y vemos que la palabra de Dios está siendo retorcida. And we see the title of this class is True Christianity. Y vemos que el título de la clase es Cristianismo verdadero, Pointing out there is a false Christianity. lo que nos da a entender que hay un cristianismo falso. And we want to be sure that we're ones that aren't deceived. Y debemos estar seguros que no seamos engañados. Pastor Bailey used to give an example of the way bankers would test coins. El Dr. Bailey solía dar un ejemplo de cómo los banqueros contaban el dinero. And a few weeks ago, I work in a bank. Y hace unas semanas atrás yo trabajo en un banco And this young man came in to exchange some change. y un joven llegó para ser sencillo, para cambiar cierta cantidad de dinero. I wasn't helping him, but I noticed this pile on the desk. Y yo no lo estaba ayudando a él, pero me di cuenta de este bulto de dinero que tenía en el escritorio. There was something different about it that I noticed. Y noté algo distinto. So as I'm looking there, I couldn't help it. I had to ask him what he was doing. Así que mientras yo observaba no me pude contener y tuve que acercarme a preguntarle qué estaba haciendo. He said, I'm just cashing this in to get the equivalent dollar exchange. Y él me dijo, solo estoy contando este dinero para dar el equivalente en dólares. But those coins he had were actual real silver. Pero las monedas que él tenía, me percaté que de hecho estaban hechas de plata. So I quickly went to the computer and was looking some things up. Así que rápidamente fui a la computadora a buscar cierta información. One of those coins in the right condition was worth $24,000. Y una de las monedas que él tenía ahí valía aproximadamente $24,000. That was just one of the coins. Y esa era solo una de las monedas. So one of the tellers took one and dropped it. One was regular, one was silver. Así que uno de los cajeros lanzó las monedas y vio que unas eran regulares, pero otras eran de plata. And you could hear the difference. Y se podía escuchar el sonido de la diferencia. He didn't have a clue. Él no tenía ni idea. I said, if you are going to exchange them, I'll buy them off of you. Y yo le dije, si tú quieres cambiarlas, yo te las recibo.
I encouraged him to take them somewhere to get them priced. Pero le animé a que se las llevara a algún lugar donde le pudieran evaluar las monedas. But with that value in front of him, he had no idea. Pero teniendo ese valor enfrente de él no sabía lo que tenía. He didn't know the difference between the true and the lesser value. Él no conocía la diferencia entre el alto valor y el valor más bajo. And God's truths are really no different. He used money often to parallel so that we could understand things. Y las verdades de Dios no son tan diferentes. De hecho, el Señor usa el dinero para ponernos ejemplos. There was value in those other coins, but there was greater value in the real. Había valor en esas monedas, pero había un valor mucho mayor en algunas de ellas. And we want to partake of that real. Y debemos ser partícipes de ese valor. How are we using our time? ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? Who here is a good time manager? ¿Quiénes de aquí son buenos administradores del tiempo? Time is a precious commodity, El tiempo es un recurso muy valioso, but something we often take for granted. pero es a la vez algo que tomamos por sentado. How are we using our energy? ¿Cómo utilizamos nuestra energía? How are we using our talent? ¿Cómo utilizamos nuestros talentos? The substance that God has given us, La sustancia que Dios nos ha dado, what are we doing with it? ¿qué estamos haciendo con ella? You're all writing right now, Todos ahorita están escribiendo, so we'll have a pop quiz. así que les voy a hacer un examen sorpresa. Only you will grade this. Solo ustedes van a poder calificarlo. But just take a moment and write down where you spend your time. Pero tómese un momento para escribir en sus notas en qué invierte su tiempo. Be truthful. You're the only one that's going to see it. Cover up so no one else can look at your paper. Sea sincero porque solo usted lo va a poder calificar y si quiere puede recubrir el papel para que nadie más lo lea. This exercise is hopefully to let us see what are we doing with what God has given us. Y este ejercicio es para que podamos entender mejor qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. We're using our time wisely. We're here tonight. We're studying God's Word. Estamos usando nuestro tiempo sabiamente porque estamos aquí estudiando la palabra de Dios. But in all that we're doing, in the lists that you're making right now, Pero en todo lo que hacemos, aún en lo que están haciendo ahora, is what we do glorifying God. es lo que hacemos para glorificar a Dios. You know, true Christianity narrows our walk. El cristianismo verdadero hace nuestro camino más angosto. And if we want to attain to God's highest, Y si queremos alcanzar lo mejor de Dios, there's a narrowing that God wants to bring us in. entonces debemos entrar en una angostura. Not to deny us, not to make us suffer or miss out on things, No para negarnos, no para hacernos sufrir, no para imponernos sufrimiento o miseria, but because there's a purpose for each of our lives. sino que hay un propósito para cada una de nuestras vidas. And the sooner we start using our time, our energy, our resources for Him, Y entre más pronto utilicemos nuestro tiempo, recursos y energía para Él, the sooner we'll be on that path attaining to what God has for us. más pronto entraremos a ese camino que Dios tiene para nosotros. You know, we said that true Christianity, if we're saying there's a true, then there's a false. Mencionamos que si hay un cristianismo verdadero, debe haber un cristianismo falso. You know, there's counterfeits for every genuine truth that is in Scripture. Siempre hay imitaciones falsas de las verdades de Dios. And error is not Error is not usually a denial of truth, but it's an exaggeration of it. Y el error no suele ser el negar una verdad, sino que el error suele ser la exageración de una verdad. There's an imbalance or an overemphasis on a truth, and that's where the error comes in.
el imbalance, el desbalance o el sobreénfasis de una verdad puede causar error. We see in Genesis when Satan came and talked to Eve, Vemos en el libro de Génesis que cuando Satanás se acercó y habló con Eva, he said, if you eat of this fruit, your eyes will be opened. él le dijo, si comes de este fruto, tus ojos serán abiertos. He said, you'll be like God. Serás como Dios. Was that true? ¿Era esto verdad? Yes, part of it was. Her eyes were opened, En parte lo era porque sus ojos sí se abrieron, but it was not God's plan. pero no era el plan de Dios. So we see there was an error in that truth. Satan told a partial truth. Así que había error en lo que Satanás dijo porque era una verdad a medias, parcial. And Satan seeks to rob us of our full inheritance, Y Satanás busca robarnos nuestra herencia completa, of that full value. el valor entero. That example I gave of the coins, El ejemplo que les di de las monedas. I enlightened that young man to the true value that he had. Yo estaba guiando a ese joven al verdadero valor de sus monedas. Had no one said anything, he may have never had known the true value. Si nadie le hubiera dicho algo, quizás nunca hubiera conocido el valor. And Satan seeks to rob us so we don't see the true value that God offers. Y Satanás busca robarnos para que no podamos ver el verdadero valor de las cosas de Dios. So Satan either one is seeking to rob us of our inheritance or to even rob us of our eternal life. Así que Satanás busca primeramente robarnos nuestra herencia eterna y segundo, piensa ir más allá y robarnos nuestra salvación eterna. Some examples of imbalanced truth. Algunos ejemplos de una verdad imbalanceada. One is a distorted love message. Uno es un mensaje de amor distorsionado. God is love, correct? Dios es amor, ¿es correcto? We see this in John chapter 4, 1 John chapter 4, Eso lo vemos en 1 de Juan capítulo 4, verse 8. verso 8. There are some that say God loves us regardless of what we do. Y algunos dicen que Dios nos ama a pesar de lo que somos. And God does love us. Before we were saved, while we were sinners, Christ loved us. We know He died for us. Y en efecto, Dios nos ama. Aún siendo pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros. But then there's some that say a loving God would never send anyone to hell. Pero luego algunos llevan esto más allá y dicen que un Dios que ama no puede enviar a nadie al infierno. There's a partial truth there. Hay una verdad parcial ahí. God doesn't send anyone to hell. Each person that is in hell is there by their own choosing. Porque Dios no envía a nadie al infierno, pero toda persona que está en el infierno decidió ir ahí. 2 Peter 3, verse 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. God doesn't want anyone to perish. Dios no desea que nadie perezca. His desire is for all of us to make it because, yes, He loves us. El deseo que Él tiene es que todos lleguemos, porque Él nos ama. But just because He loves us doesn't mean He loves everything we do. Pero solo porque nos ama no quiere decir que Él ame todo lo que hacemos. We see in Acts 13, verse 46. Lo vemos en Hecho 13, verso 46. It says here that man judges himself unworthy of everlasting life. Dice que el hombre, el ser humano, es quien se juzga a sí mismo indigno de la vida eterna. There's two kinds of love. Hay dos tipos de amor. There's human love and there's God's love. Está el amor humano y el amor de Dios. We have to love people the way God does, not in a human love. Debemos amar a las personas
de la manera en que Dios las ama, no en la manera en que humanamente amamos. We're to be kind to people, but we're also to be honest. Debemos with them. ser gentiles con las personas, pero también debemos ser honestos con ellas. We don't want to love people into hell. No debemos amar a las personas enviándolos al infierno, al punto de que se vayan al infierno. God is love, correct? Dios es amor. I had a friend once, Yo tenía un amigo and they were walking in a wrong way. y ellos estaban caminando en el camino equivocado. And it came to my attention. Y esto vino a mi atención. So what should I do? ¿Qué debía hacer? Should I just leave it? ¿Debía dejarlos? The Lord brought me to go to that person. Y el Señor permitió que yo me acercara a esta persona. I could have said, no, God loves them. He sees that. He overlooks it. He understands our weakness. Yo hubiera podido decir, bueno, no es que Dios los ama, Dios se va a encargar de ellos, Dios sabe qué va a pasar con ellos. And as hard as it was for me to go to that person and confront them, Y aun cuando fue difícil para mí acercarme a esta persona para confrontarla, I had to be honest with them. tuve que ser honesto. And that saved them. Y eso lo salvó. They turned around. Ellos se volvieron del camino, They repented. se arrepintieron And they've gone on. y continuaron en el buen camino. But if we're practicing that false love, we can lead them astray. We can love them humanly into hell. Pero si creemos en ese falso amor, podemos guiarlos sin saberlo hacia el infierno. We see the Corinthian church prided themselves on having this love. Vemos que la iglesia en Corinto se enorgullecía en tener este tipo de amor, But God was not pleased with them pero Dios no estaba agradado con ellos, because He wasn't reflecting His heart. porque no estaban reflejando el corazón de Dios. Man was simply reflecting how they wanted to respond. Ellos estaban simplemente reflejando cómo el ser humano responde. Another overemphasis is on the faith message. Otro énfasis excesivo que se hace es en el mensaje de la fe. How does faith come? ¿Cómo es que viene la fe? By hearing. Por el oír. So when someone comes to you and says, you need more faith, Así que cuando alguien te dice que necesitas más fe, is that true? ¿es esto verdad? It is true. We do need more faith. Claro que sí, necesitamos más fe. But it comes by hearing. Pero viene por el oír, Not my own voice, no oyendo mi propia voz, but God's voice. sino la voz de Dios. Whether that's through man or whoever He speaks through, but it's a rhema word from God that gives us faith. Sea a través de una persona que Él nos hable o por cual otro medio que nos hable, pero es un rema que viene de Dios. There was someone that I knew once that was diagnosed with cancer, Una persona que conocí se le diagnosticó con cáncer and they died from that cancer. y murió de ese cáncer. And as I was talking with someone else, that person said they died because they didn't have enough faith. Y conforme yo hablaba con una persona, me dijo que aquella persona había muerto por falta de fe. And I said, you're right. Yo le dije, bueno, tienes razón, The Lord didn't speak to them that they would be healed. porque el Señor no les habló de que los sanaría. The Lord didn't give that person a word of faith that they would be healed. No fue el Señor el que le dio una palabra de fe para sanidad. He actually spoke to that person that they were going to die. De hecho, lo que el Señor habló es que esa persona iba a morir. But if people are putting, oh, just name it and claim it in Jesus' name and it's yours. Pero si alguien dice que solo hay que clamarlo, proclamarlo, decirlo, declararlo y va a ser tuyo, If God hasn't spoken that, then it's not going to come to pass. si no fue Dios el que lo dijo, entonces no va a suceder. And can you see where that can lead someone in error? Because if they're believing that they have faith, but they never see it, they're going to say, where is God? Y pueden ver cómo esto puede conducir al error, porque si alguien dice que tiene fe en algo y esto nunca llega a suceder, entonces va a dudar de Dios. Another imbalance is the grace message. Otro desbalance lo encontramos en el mensaje de la gracia. Real grace never excuses sin. La verdadera gracia nunca excusa el pecado, Nor does it condone sin.
ni tampoco lo aprueba. There's two meanings to the word grace, I'm sure we're aware of. Hay dos significados para la palabra gracia, yo creo que todos lo sabemos. One is divine favor, Uno es el favor divino but then one is divine enablement. y el otro es la capacidad divina. And this divine enablement gives us the ability to overcome sin. Esta capacidad divina nos da la habilidad de vencer el pecado. There's some that say, oh, God will give grace, it's okay, He understands where you're at, He'll overlook that, He understands your weaknesses. A veces alguien puede decir, no, es que Dios da gracia, Él entiende todo, Él sobremira estas cosas, no te preocupes. And God does understand and God does care, but it doesn't mean that He overlooks sin. Y es cierto que Dios entiende, que Dios comprende, pero no necesariamente quiere decir de que Él va a pasar por alto la ofensa, la falta. And if we turn to Romans chapter 6, verses 1 and 2, Y si vamos a Romanos capítulo 6, versos 1 y 2, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? these verses here, from what I'm reading, aren't saying God's going to just allow sin to continue. Estos versos lo que me dicen a mí es que Dios simplemente no va a permitir que el pecado continúe. Is that true? ¿Es esto verdad? Grace gives us the ability to overcome. La gracia nos da la habilidad para vencer. You know, there's countless verses in Scripture of the overcomer. Hay un sinnúmero de versos en la Escritura que nos hablan de los vencedores. True grace doesn't tolerate or live with sin. True grace gives us that ability to conquer and overcome that sin. Y la verdadera gracia no es aquella que tolera vivir con el pecado, sino es aquella que nos da la capacidad para vencer el pecado. These are just a few examples that we see of the difference of true Christianity. Y estos solo son algunos ejemplos de lo que vemos en el cristianismo verdadero. We're going to look at these more in depth later. Los vamos a ver con un poco más de profundidad más adelante. The purpose of this course is to hopefully inspire us. El propósito de este curso es que tenemos la esperanza de ser inspirados, To drive us to press beyond where we are right now. que nos ayude a perseverar, a proseguir más allá de donde estamos ahora. You know, one of the definitions of the word inspire Una de las definiciones de la palabra inspirar o inspiración it's to influence es influenciar or to guide by divine or supernatural inspiration. o guiar a través de una inspiración sobrenatural. I can't inspire you. Yo no los puedo inspirar a ustedes. I can say words and I can come up here and teach. Yo les puedo decir palabras y puedo enseñarles cosas, But as we prayed, we want the Holy Spirit to come. pero conforme oramos, debemos pedirle al Señor que su Espíritu Santo venga. We want the knowledge and the truth that God has in store for us to be opened. Queremos que el conocimiento y la verdad que Dios ha preparado para nosotros se nos sea abierto. In part, we understand that. En parte lo entendemos. Who here wants to know God more than they do right now? ¿Quién aquí quiere conocer a Dios más de lo que lo conoce hoy? Amen. We do. Amen. There's a hunger that we want true Christianity. Hay un hambre en la que nosotros deseamos el cristianismo verdadero. But there's a part of us that doesn't understand what we know. There's things that I know but are not fully revealed to me. Pero hay otra parte de nosotros que no comprende lo que sabemos. Como dice la Escritura, este conocimiento que aún no me es enteramente revelado. But that's where the anointing of the Holy Spirit comes and illuminates things to us. Pero ahí es cuando viene la unción del Espíritu Santo y nos ilumina. Current truth that we see right now becomes more clear.
Y de esa manera, las verdades que nosotros vemos ahora, que ya conocemos, se nos hacen más claras. And this is something that is supernatural. Y esto es algo sobrenatural. We will sit here and we will study and we will read. Vamos a sentarnos aquí a estudiar y a leer. But the power and the authority comes when that anointing of the Holy Spirit breathes upon it. Pero el poder y la autoridad vienen cuando esa unción del Espíritu Santo sopla sobre nosotros. We see in the garden when God breathed life into Adam, he Vem- became alive. Vemos en el jardín del Edén que cuando Dios sopló sobre Adán, entonces él cobró vida. God wants to stir us up. Y Dios quiere reavivarnos. Not just our feelings, not just our emotions, but something deeper. No solo nuestros sentimientos, no solo nuestras emociones, sino algo más profundo. I can be happy one moment and then fall down the next moment and be sad. Yo puedo estar feliz en un instante y al instante siguiente caer en tristeza. So there is that element of inspiration, but the Holy Spirit wants to inspire our core. Así que sí existe ese elemento de la inspiración, pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer es inspirar el centro de nosotros, de nuestro espíritu. Another definition is to fill someone with confidence or a desire to do something. Otra definición de esta palabra es llenar a alguien de confianza o de un deseo por algo. But the world has had a major influence on the church. El mundo ha ejercido una tremenda influencia sobre la iglesia. We live in this world. We're of it. We see it. We breathe it. We touch it every day. Porque vivimos en este mundo, vivimos en el mundo, lo vemos, lo tocamos, lo sentimos. And that list you wrote shows where that is. Y esa lista que escribieron les muestra dónde está. But as I've been considering that the world has, in a sense, cheapened what God has to offer us. Pero hasta cierto punto el mundo ha abaratado el valor de lo que Dios tiene para nosotros. At times, just as those coins, that young man didn't see the value that he was holding in his hands, at times do we see God that way? Hay momentos en los que, al igual que aquel joven que tenía en sus manos aquellas monedas de las cuales él no conocía el valor, ¿acaso tenemos nosotros a Dios a veces así? At times the world taints us from truly seeing the value that God holds. A veces el mundo nos impide que realmente veamos el valor de Dios. He wants to breathe on us. Y Dios quiere respirar sobre nosotros. So as we study and as we consider the different truths, Así que conforme vamos viendo estas verdades, let's let that be a prayer in our heart. Lord, would you stir my spirit? pidámosle a Dios que avive nuestro espíritu, You know, there's times we're not hungry, porque hay tiempos en los que no tenemos apetito, but we still need to eat. pero aún así necesitamos comer. We need to ask the Lord, Lord, would you give me a hunger so that I desire more of you? Podemos pedirle al Señor que nos dé un hambre para que deseemos más de Él. In 1 Peter chapter 2, verse 2, En 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. we all start somewhere. Todos comenzamos en algún lado. I'm not saying anyone here is on milk. I don't know where you are spiritually in your walk. Y no estoy diciendo que alguien de los que está aquí aún se está alimentando de leche, porque no conozco el caminar espiritual de cada uno de ustedes. But are we progressing? Pero lo importante es, ¿estamos progresando? If we consider our life and we're honest with ourselves and we look 5 years ago or a year ago, have we moved forward? Si consideramos nuestra vida y somos honestos con nosotros mismos y vemos 5 años atrás o un año atrás, ¿hemos crecido?
Have we stayed where we're at and we've just been kind of wandering? ¿O nos hemos quedado donde hemos estado simplemente como divagando? Or have we fallen back? ¿O hemos retrocedido? We've all started somewhere. Todos hemos comenzado en algún punto. But God wants to take us into that place where we're no longer in that child milk stage, but partaking of the meat that He has for us. Pero Dios desea llevarnos a un punto más allá, en el que ya no seamos niños dependientes de la leche, sino que nos alimentemos de la carne, de las viandas. You know, as I was considering this, the thought of an Olympian came to mind. Cuando yo estaba pensando en esto, me vino la idea de un competidor de las Olimpiadas. Someone who represents a nation to be the best they can. Alguien que representa a una nación, el mejor. And I was reading an article that kind of gave a description of the state of mind of an Olympian. Y estaba leyendo un artículo que describía cuál era el estado mental de un competidor olímpico. You must be passionate about what you're trying to achieve. Es una persona que debe estar apasionada por lo que quiere lograr. There must be a focus intentionally, an intensity on the mission. Debe tener un enfoque intencional e intenso en alcanzar lo que tiene que alcanzar. Simplify your objectives. Debe tener objetivos simplificados. Surround yourself with those people that are going to support you. Debe estar rodeado de personas que lo apoyen. Put the hard work that you know it will take to reach your goal. Y debe hacer todo el trabajo duro que sea necesario para alcanzar la meta. And I think this is what the Lord's calling us to. Y yo creo que esto es a lo que el Señor nos está llamando. To be those Olympians, those champions in His kingdom. Ser esos competidores olímpicos, esos campeones en su reino. Are we passionate about God? Passionate. ¿Estamos apasionados por Dios? How many here like football? ¿Cuántos aquí les gusta el fútbol? Is there certain teams that you're passionate about? ¿Hay algún equipo del cual sean apasionados? I watch American football at times back home with my brother-in-laws. Yo a veces me pongo a ver fútbol americano con mis cuñados. They scream at the TV. Y ellos le gritan a la televisión. They are passionate about what they're doing. Les apasiona lo que hacen. But if we parallel that to God, pero si ponemos eso en paralelo a las cosas de Dios, do we have that same passion? ¿Tenemos esa misma pasión? That same drive, that same desire? Ese mismo impulso, ese mismo deseo. At times I don't. Hay momentos en los que yo no lo tengo. But again, that's where I think God wants to make us those true Christians. Pero yo creo que es en esos momentos donde Dios quiere hacernos esos cristianos verdaderos. That in each of our lives He peels away a layer from our eyes so that we can see Him in a new light. Que en cada área de nuestras vidas Él pueda poner una nueva capa donde podamos ver una verdad a su luz. This is supernatural. This isn't something that you and I, that God expects us to do on our own. Y esto es algo sobrenatural. No es algo que Dios espere que nosotros logremos por nuestras propias fuerzas. But as we do, God will be there. Pero conforme lo hacemos, Dios va a estar ahí. In Philippians chapter 3, En verse 14. En Filipenses capítulo 3, verso 14. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Paul was saying here, I press toward the prize of the high calling. Pablo nos dice que él prosigue hacia la meta. His heart was the heart of one that wanted to be a champion. El corazón que él tenía era el corazón de un campeón.
And as we press toward him, y conforme proseguimos hacia Él, Jesus says, I will give you that victory. Jesús nos dice que Él nos dará la victoria. In Romans chapter 8, verse 37, En Romanos capítulo 8, verso 37, dice así: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. amen? Amén. We will be conquerors. Seremos vencedores. Verse 38 says, I'm persuaded that there's nothing that can keep me from God. En el verso 38 dice que estoy persuadido de que nada me puede alejar de Dios. So we see that there will be opposition that comes against us. Así que vemos que hay oposiciones que vienen en contra. How does that come? ¿Cómo es que vienen? In our everyday life. En nuestro vivir diario. See, this thought of true Christianity is for a daily outliving. Este pensamiento, esta idea del cristianismo verdadero debe aplicarse en la vida diaria. In Luke chapter 9, verse 23, En Lucas capítulo 9 y verso 23, he says, come. Jesus says, come unto me. Jesús dice, vengan a mí. He tells us to take up our cross daily. Él nos pide que tomemos nuestra cruz cada día And follow him. y lo sigamos. So we see it's through our daily activities, our daily lives, the daily list that you wrote. Así que veamos que es a través de nuestras actividades diarias, de nuestra vida diaria, de esa lista de cosas que escribieron al principio, Is what we're doing bringing glory to God. es lo que hacemos, lo que le trae la gloria al Señor. You know, we want to maintain a healthy rate of growth. Es necesario que mantengamos un crecimiento sano, un crecimiento constante y sano, This is what's going to ultimately bring us into our inheritance. porque esto es lo que últimamente nos hará entrar a nuestra herencia. After our new birth experience, we must maintain that proper rate again if we're going to enter in. Y después de que nacemos de nuevo, es necesario que mantengamos ese crecimiento constante para poder entrar. If we turn to Revelation chapter 3, verse 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y verso 12. Dice así: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Imagine if you were in line for an inheritance. Imagínense que están alineados, haciendo una fila para recibir su herencia. And you found out it was given to someone else. Y luego descubren que se la dieron a alguien más. Many believers have been drawn in to the world's deception. Muchos creyentes han caído en el engaño del mundo. And we're losing our sight on the true value of that prize, Y of es- that inheritance. Y estamos perdiendo el valor de esa verdad. Oh, sure. Perdón. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 3 y verso 11. Perdón, no es el verso 12, el verso 11, el cual dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No, that's fine. God has an inheritance for each of us. Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros, But it's up to us if we enter into that inheritance. pero depende de nosotros el recibir esa herencia. There was a woman named Catherine Coleman. Perhaps some of you have heard of her. Había una mujer llamada Catherine Kuhlman, quizás algunos de ustedes han escuchado de ella. She had an amazing ministry, and the power of God truly flowed through her.
Ella tenía un ministerio sorprendente y el poder de Dios fluía de una manera muy fuerte a través de ella. But that was offered to 3 other people before it came to her. Pero ¿saben de que esto se le ofreció a 3 personas antes que a ella? They, for whatever reason, did not find value in what God was offering them. Y por alguna razón estas personas no encontraron valor en lo que Dios les ofreció. But we want to be those that see the true value that Christ is offering us. Pero nosotros debemos ver el verdadero valor de lo que Dios nos ofrece. And He's calling us to focus on Him Y Él nos llama a que nos enfoquemos en Él and making Him part of our everyday life. y lo hagamos a Él parte de nuestro diario vivir. And Israel is an example to us often. Israel muy a menudo es nuestro ejemplo. And as Israel was going through the wilderness, we see a prime example. Y conforme Israel viajaba por el desierto, vemos algunos ejemplos. We see that the Lord saved them out of the bondage of Egypt. Vemos de que Dios los salvó de la esclavitud en Egipto. We see that He saved them from when He punished and the death angel came, that the Passover, that blood on the doors passed over them. Vemos cómo los salvó en el día de la Pascua, cuando el ángel de la muerte llegó. He set before them a land that was flowing with milk and honey. Puso delante de ellos una tierra que fluía leche y miel. And He said that every place that your foot treads will be yours. Y les prometió que todo lugar que ellos pisaren sería de ellos. Only trust me and follow the commandments that I've given you. Solo confíen en mí y obedezcan los mandamientos que les he dado. But the feet of that generation never touched the promised land. Pero los pies de esa generación nunca tocaron la tierra prometida. They left the land of Egypt, but Egypt wasn't truly taken out of that generation. Ellos salieron de la tierra de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. And because of that, they were not able to receive the promise. Y por eso no pudieron recibir la promesa. And that promised land was foreordained. Christ had set that before them. Y la tierra prometida ya había sido ordenada para ellos, estaba delante de ellos. And unfortunately, Israel is a negative example to us of what we're not to do. Desafortunadamente, Israel aquí es un ejemplo negativo de lo que no debemos hacer. Today, we, the church, and individuals have the same opportunity posed to us. Hoy en día, nosotros como la iglesia y como individuos tenemos la misma oportunidad delante de nosotros. And as we've said, how do we enter into that inheritance? Y como ya lo dijimos antes, ¿de qué manera entramos a esa herencia? It's one day at a time. Un día a la vez. Not looking at our lives and not seeing all the challenges and difficulties that we see in us individually. No viendo nuestras vidas y viendo todas las dificultades, todas las oposiciones que hay en nosotros, The Lord will inspire and deal accordingly. sino recibiendo la inspiración de Dios para tratar, para sobrepasar todas estas cosas. There's been areas in my own life where I've struggled and wanted God to come and move and wondered, how is this ever going to be conquered? Hay áreas en mi vida con las que yo he luchado y me he preguntado, ¿cuándo va a venir Dios para vencer estas áreas en mí? But it's just taking it that one day at a time. Pero simplemente es tomarlo un día a la vez. Because as we faithfully follow Him every day, Porque conforme le seguimos a Él fielmente cada día, we will live a life for Him. entonces viviremos una vida para Él. But as Israel continued to resist God, Pero conforme Israel continuaba resistiendo a Dios, that generation gave up their promise. entonces esa generación tuvo que entregar su herencia. They went to the grave with an unfulfilled promise. Ellos se fueron a la tumba con una promesa sin cumplir. In Ephesians chapter 1, verses 3 and 4. En Efesios capítulo 1, versos 3 y 4.
Dice así: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. You know, the world does its best to put things before us, again, to cloud that inheritance and the value of it that God is offering us. El mundo hace su mayor esfuerzo para poner esa nube en nuestros ojos y que no podamos ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros, el valor de lo que Dios tiene para nosotros. In Revelation 21, verse 7, En Apocalipsis capítulo 21, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. if I came to each of you and said that you've inherited $1 million, what would your response be? Si yo te dijera, si yo me acercara y te digo que has recibido una herencia de $1 millón, ¿qué harías? You're less excited than I would have been. Se miran menos emocionados de lo que yo estaría. But how do we feel when God has says we have the ability to inherit Him? Pero ¿cómo nos sentimos cuando Dios nos dice que tenemos la oportunidad de heredarlo a Él? You know, there's a void that each one of us are seeking that only God can fill. Hay un vacío en todos nosotros que solo Dios puede llenar. In Hebrews chapter 4, verse 1, En Hebreos capítulo 4 y verso 1 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. and then if we can turn to Joshua chapter 13, verse 1. Y si vamos a Josué capítulo 13 y verso 1, dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra que poseer. We see here, and it says there remains much land to possess. Vemos como dice que aún queda mucha tierra por poseer. How long will we be slack in possessing the land which the Lord has given to us? ¿Durante cuánto tiempo permaneceremos indiferentes a todo lo que Dios quiere que conquistemos? God wants to stir and inspire His people. Nuevamente, Dios quiere avivar, quiere inspirar a su pueblo To find that true value in Him. para encontrar ese valor verdadero en Él. In Hebrews chapter 10, verse 36, En Hebreos capítulo 10, verso 36, dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. we see there's a waiting period. Podemos ver que también existe un periodo de esperar, We have to have that patience. y debemos tener la paciencia. We ask God for truth, but then we don't see it right when we ask. Le pedimos al Señor la verdad, pero a veces quizás no la vemos de inmediato. So are we willing to wait for that? ¿Estamos dispuestos a esperarla? Or do we just throw in the towel and move on? ¿O quizás tiramos la toalla y seguimos por otro lado? To him that overcomes and has patience receives the promise. Para el que vence, para el que tiene paciencia, él alcanzará. In Revelation it says, behold, I come quickly. En Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto. Hold fast to which thou hast, Aférrate a lo que tienes, that no man takes your crown. para que nadie tome tu corona. And we receive our inheritance at times throughout our life. It's not just waiting till the very end.
Y en muchas ocasiones también recibimos nuestra herencia a través de nuestra vida. No necesariamente tenemos que esperar hasta el final. So what we've received, we need to continue to hold on to. Así que aquellas cosas que hemos recibido necesitamos aprenderlas, necesitamos aferrarnos a ellas. You know, the Lord was calling Israel into the promised land to enter into rest. El Señor llamó a Israel para que entraran a la tierra prometida y encontraran reposo. It wasn't the Lord's desire for Israel to wander in the wilderness forever. Porque no era el deseo de Dios que Israel vagara para siempre en el desierto. He wanted them to enter into that rest and reach that destination. Él quería que ellos entraran en el reposo, que ellos alcanzaran su destino. And this is a rest that has to be actively pursued. Y este es un descanso que hay que perseguirlo de continuo. If we turn to Hebrews chapter 4 verse 11, Veámoslo en Hebreos capítulo 4, verso 7. Verse 7, right? 11. Perdón, verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Let us therefore be diligent. Seamos diligentes. Are we graduating from our tests? ¿Estamos ganando nuestros exámenes? Are we being diligent? ¿Estamos siendo diligentes? Are we pressing through those different things that God's bringing us through so we can enter into that new place? ¿Estamos prosiguiendo a través de aquellas cosas que Dios nos trae para que podamos entrar a la herencia? Or is there a stalling in the wilderness like Israel did? ¿O hay acaso un tropiezo en el desierto como sucedió con Israel? You know, as Israel went through their journey, they continued to miss the mark. Conforme Israel entraba y viajaba por el desierto, continuamente perdían los exámenes. God didn't say, okay, here they come, here's test number 1. Dios no decía, bueno, aquí vienen, les vamos a poner el examen número 1. Okay, they failed, they're coming around the corner, here's test number 2. Bueno, perdieron, pero ya vienen aquí en la esquina, les vamos a poner la prueba número 2. God's not waiting there just to test us and try us for the sake of being difficult. Dios no está ahí simplemente para ser alguien que nos examina y nos prueba solo con tal de complicar nuestra vida, But it says life comes. sino que conforme la vida pasa, How are we handling those things? ¿cómo es que nosotros manejamos las cosas? Now, I was just having a conversation on the way here tonight. Hoy en la noche cuando venía a este lugar, estaba en una conversación And we were talking about the thought of, are we constantly complaining? y hablábamos sobre la idea de si nos quejamos constantemente. You know, we all go through those difficult, trying times. Porque todos pasamos por esos momentos difíciles. And yes, God allows those times to come. Y sí, es Dios que permite esos tiempos, But it's to perfect us. pero es con el fin de perfeccionarnos. Whether we are with God or whether we are a non-believer, trying times come to everyone. Sea que estemos con Dios o que seamos un incrédulo, los tiempos de prueba siempre van a llegar. But if we're willing to accept those trying times, Pero si estamos dispuestos a aceptar esos tiempos de prueba, our inheritance grows entonces nuestra herencia crece and we have God's favor on us. y obtenemos el favor de Dios sobre nosotros. Are we learning from those failures? When we go through those times and we fail, what is our response? Cuando pasamos por esas pruebas y fracasamos, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Estamos aprendiendo de eso? You know, God in His mercy gives us second chances and third chances. Porque Dios en su misericordia nos da segundas oportunidades, nos da terceras oportunidades. But if His people aren't going to Him and saying, God, I repent, I've failed, and partake of the grace He's given us, when that trial comes again, we're going to fail again.
Porque si las personas no se arrepienten, no se humillan delante de Dios y le dicen, Señor, me arrepiento, y no procuran recibir la gracia, entonces van a fracasar otra vez. God's desire is that His people enter into rest. El deseo de Dios es que su pueblo encuentre el reposo. And each believer has that ability, it has that part in that process. Y todo creyente puede recibir parte de esto durante el proceso. Because it's the sooner that we realize that God is actually in our favor, working in those situations, and that we surrender to them, that victory comes. Porque tan pronto como nos damos cuenta que Dios está a favor nuestro y que somos capaces de rendirnos a Él, entonces encontraremos ese reposo. When a soldier goes to war and fights a battle and wins, they then rest. Cuando un soldado se va a la batalla, pelea la batalla y gana la batalla, entonces encuentra el reposo después. And God's desire is that we enter into that time of rest. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos entrar en ese tiempo de reposo. Life was not made to be a trial. La vida no fue creada para ser una prueba. There will be trials in life. Van a haber pruebas en la vida, But is that how we see them? pero ¿es así como las vemos? Whenever I happen to buy a car, Cuando yo tengo la oportunidad de comprar un automóvil, I all of a sudden see that car everywhere. de repente empiezo a ver ese mismo carro en todos lados. Has that ever happened to you? ¿Les ha sucedido esto? What's on our mind plays out in life. Lo que está en nuestra mente se empieza a reflejar en la vida, Because that's where our focus is. porque ahí está nuestro enfoque. We've partaken of that. We're riding in that car. We see that car. And then we start to see those other things because that's where our focus is. Hemos recibido ese carro, estamos manejando ese carro, nos concentramos en ese carro y entonces lo vemos por todos lados. But if the believer's life is always on the trial, Pero si la vida del cristiano siempre está enfocada en las pruebas, life is going to be one huge trial. entonces la vida se va a convertir en una gran prueba We're going to be miserable. y vamos a vivir miserablemente. But if our life and our eyes are on the blessing that God is giving us, Pero si nuestra vida, nuestros ojos están enfocados en las bendiciones de Dios, we all face difficulty. porque todos enfrentamos dificultades, But that's just it. We all face difficulty. pero eso es un simple hecho, todos las enfrentamos. What is our response to that? ¿Cuál es nuestra respuesta? There's some that go through very difficult times but still have joy. Hay quienes pasan por grandes dificultades, pero aún así retienen el gozo. But the focus, it's because of where their focus is. Y eso es porque tienen el enfoque correcto. They've entered into a place of rest Han entrado al lugar de reposo because they're with their God. porque ellos están con Dios. They've won that victory. Han ganado la victoria. So as we're going through life and different things are coming our way and perhaps we fail, Así que conforme pasamos por la vida y nos vienen cantidad de cosas y quizás fracasamos, we need to get back up. necesitamos ponernos de pie nuevamente. In Proverbs 24:16, Y en Proverbios capítulo 24 y verso 16 nos dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. don't give up. No se rindan, Don't focus on the failure. no se concentren en el fracaso. We learn from our failure. Aprendemos de nuestro fracaso. How did I get here? ¿Cómo fue que paré en esto? Don't do it again. No lo vuelvas a hacer And victory will come. y la victoria vendrá. Entering into rest
through subduing our enemies, winning our battles, and meeting God. Para entrar en el reposo necesitamos someter a nuestros enemigos y encontrarnos, obtener la victoria y encontrarnos con Dios. Israel entered into rest when they finally entered the promised land. Israel encontró reposo cuando finalmente entró a la tierra prometida. But in that rest, that was for a time, but then there were still enemies in the land that they needed to defeat. Y tuvieron reposo por un tiempo, pero aún habían enemigos dentro de la tierra que debían vencer. But Israel learned to coexist with those enemies. Sin embargo, Israel aprendió a coexistir, a habitar juntamente con esos enemigos. Those enemies that were a threat to them, that could kill them and overtake them. Esos enemigos que eran una amenaza para ellos, que los podían derrotar, que los podían dañar, They learned to simply coexist and mingle with them. aprendieron a simplemente a coexistir y a mezclarse con ellos. And at times I wonder in the Christian life if that's a similar attitude. Y a veces me pregunto si en la vida cristiana esto sucede también. We as believers have accepted Christ into our heart, Como creyentes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, but there's still those struggles that we face that we have to gain victory in. pero aún hay aquellas luchas que tenemos con las que no hemos aún obtenido victoria. And perhaps there's been repeated failures that we've just grown tired of fighting that battle. Y quizás han habido repetidos fracasos y nos hemos cansado de pelear esa batalla. And we've come to the point where we say, you know what, this is just the way it is. This is something I live with. It's here and we'll just deal with it. Y hemos llegado al punto de decir, ya me cansé, ya esto es mucho, quizás nunca lo voy a ganar, mejor lo dejo ahí. But we can't live with our enemies. Pero no podemos vivir con nuestros enemigos. And that thought of true Christianity is calling us to have that victory. Y la idea del cristianismo verdadero nos dice que debemos vencer esas cosas. That rest is us entering or maturing into our call. Ese descanso lo vamos a encontrar al vencer, al entrar a la madurez. This is a progressive work. Y es un trabajo progresivo. So for those areas in our lives that seem overwhelming, we don't need to be overwhelmed. Así que aquellas áreas de nuestra vida que parecen abrumadoras, no debemos sentirnos abrumados. Again, this is a progressive work. We're not going to wake up one day and everything's fine. Porque nuevamente, este es un trabajo progresivo. No nos vamos a despertar un día y ya todo se ha ido. You know, victories don't come by accident. Porque las victorias no suceden por accidente. We must choose to fight these battles. Nosotros debemos escoger pelear estas batallas. And we don't want to coexist, but we want to have complete victory. Y no debemos coexistir con el enemigo, sino debemos obtener la victoria completa. Another thought in this area of rest is experiencing what the author calls a spiritual Sabbath. Otra idea dentro de este contexto del cristianismo verdadero es experimentar lo que el autor del libro llama el día de reposo espiritual. And this is the thought of us learning to cease from our own works. Y esto implica la idea de que nosotros descansemos de nuestros propios trabajos. If we can turn to Hebrews chapter 4 verses 9 and 10. Si podemos ir a Hebreos capítulo 4 versos 9 y 10. Dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. We see here that we're being called to cease from our own works. Vemos aquí que se nos llama a que reposemos de nuestras obras. There comes a point in different areas of our lives in our minds that we have to realize that we cannot do it.
hay momentos, hay puntos en distintas áreas de nuestra vida en los que debemos darnos cuenta que ya no dependen de nosotros. There's those areas in our lives that we try to perhaps take on our own. Hay áreas de nuestra vida que quizás nosotros queremos tomar en nuestras propias manos, But the Lord's calling us to enter into our rest and cease from our own works. pero el Señor quizás nos está llamando a que reposemos de nuestras propias obras. Okay, the next point we want to look at is the importance of fulfilling our call. Y el próximo tema que vamos a ver ahora es la importancia de la realización. How many here have ever failed at something? ¿Cuántos aquí han fracasado alguna vez? I've taken tests that I failed, Yo he tomado exámenes que he perdido and it killed me. y eso me mataba. I don't fail. I try not to fail much. Yo trato de no fracasar mucho, And when I failed, it punched me in the gut, if you will. pero cuando fracaso es como si recibiera un golpe bajo. And there's a sorrow when we don't fulfill our course. Y hay un lamento cuando no podemos completar nuestra materia, nuestro curso. God created his people for victory. He won the victory, and that victory is part of our inheritance. Porque Dios creó a su pueblo para obtener la victoria. Él obtuvo la victoria y eso es lo que Él quiere para nosotros. In Jeremiah chapter 1, verse 5, En Jeremías capítulo 1 y verso 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. we see here that Jesus was talking to Jeremiah and saying, before you were in the womb, I knew you. Jesús le está hablando a Jeremías y le dice: antes que yo te formara. He had a plan for him. Dios tenía un plan para él. And this can really cause us to think, because God, the truth here, has a plan for each of us. Y esto nos hace pensar, porque esta verdad nos dice que Dios tiene un plan para nosotros. And it's us being in line with him and saying, God, am I in your plan that you have for me? Y nosotros debemos estar alineados con Él y preguntarle: Señor, ¿estoy en tu plan? Because it's as we're on his path that we will fulfill our call and not have that sorrow. Porque es conforme nosotros caminamos en el camino de Dios que entonces vamos a cumplir con nuestro plan y no vamos a lamentar el fracasar, o no vamos a tener que caer en un fracaso. Pastor Bailey, when he was much younger, was going through a very difficult time in his life. El doctor Bailey, cuando él era joven, él estaba pasando por un tiempo muy difícil. And at one point, he was feeling so much pressure that he said, Lord, I'm done. Would you just take my life? Y en un momento llegó a sentir tal presión que le pidió a Dios que se lo llevara. And that night, the Lord answered his prayer. Y esa noche Dios respondió a su oración He took him. y se lo llevó. And for a few moments, he stood there outside of his body. He died. Y And he was outside of his body looking at himself. por algunos momentos él pudo ver cómo salía de su cuerpo y vio su cuerpo ahí en la cama. Soon he saw an angel stand next to him and take him to heaven. Vio como un ángel que estaba a su lado se lo llevó al cielo. And he said he saw his life play before him. Y dice que pudo ver su vida, le mostraron toda su vida. But then he started seeing blank slides. Y conforme pasaba, empezó a ver muchos espacios en blanco. And he realized God was showing him he missed what God had for him. Y se dio cuenta que Dios le estaba mostrando todo lo que él se había perdido. And he said the sorrow that came into him because he did not complete God's plan for him. Y él describe la gran tristeza que le sobrevino por no haber sido capaz
de cumplir todo lo que Dios tenía para él. Now, God did give him a second chance. He came back and came to life. Y Dios le dio una segunda oportunidad y lo regresó y le dio vida. But the truth there is God has a plan for each of us. Pero la verdad es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. It's not you getting up tomorrow and wondering, should I wear the blue pants or the green pants? Y no se trata de que mañana ustedes se despierten y digan, ay, me pongo pantalones azules o grises. But it is you being faithful, Sino se trata de que seas fiel. trusting Him that He'll lead us. Confía en Dios, que Él te va a guiar. My senior pastor one time gave a story. He was driving down the road. Mi pastor un día contó una historia. Él estaba manejando por la carretera And he came to a fork in the road. y él llegó a un cruce And he turned one way. y viró hacia un lado. And the Lord brought him across someone's path who he was able to really minister into their life. Y el Señor lo llevó hacia una persona a quien él pudo ministrar, pudo ayudar. So the next day he was again driving home, Así que al día siguiente nuevamente él estaba manejando hacia su casa, came to that same place, llegó al mismo cruce and each way led him home. y ambos lados lo guiaban hacia su casa. He's like, which way do I go? Y entonces se preguntó, pues, ¿qué ruta tomo? He didn't want to miss what God had for him. Porque él no quería ya perderse lo que Dios tenía para él. We don't need to worry about missing our call like that. Y nosotros no debemos preocuparnos de perdernos lo que Dios tiene para nosotros de esa manera. God will lead us, Porque Dios nos va a guiar. but it's as we're staying close to Him and following Him Pero es conforme nos mantenemos cerca de Él y le seguimos. that we'll enter into that call and fulfill that call. Y entonces podremos entrar a ese llamado y podremos cumplir el llamado. Now, at times we get caught up in life. Hay tiempos en los que nos quedamos atrapados en la vida. And there's a phrase in English, it says, the main thing is to keep the main thing the main thing. Y hay un dicho en inglés que dice, lo importante es mantener a lo importante siendo importante. And at times when we get caught up in life, Y hay momentos en los que nos ocupamos en la vida we lose sight of what God's plan is for us. y perdemos de vista el plan de Dios para nosotros. Wife, kids, job, entertainment, social media. La esposa, los hijos, el trabajo, el entretenimiento, las redes sociales. But again, we don't want our time being taken up by all these things. Pero nuevamente no debemos permitir que nuestro tiempo sea absorbido por todas estas cosas. You know, social media is a big thing. Las redes sociales son hoy en día algo muy grande. That's one of the biggest time wasters I have. Es una de las mayores pérdidas de tiempo que yo tengo en la actualidad. You get on Facebook, Uno se mete a Facebook, you see one video, uno mira un video 30 minutes later, y 30 minutos después you're still looking at things. uno sigue viendo cosas. And if we're just wasting away our time, Y si seguimos perdiendo así nuestro tiempo, wasting away our resources, gastando nuestros recursos, not that we can't do those things, y no es que no podamos hacer estas cosas, but they need to be appropriate. pero deben ser hechas de manera apropiada. And again, whatever we are doing, is it bringing glory to God? Y nuevamente la idea es, si lo que estamos haciendo, sea lo que sea, le está trayendo gloria al Señor. Are we being a true Christian? Estamos siendo cristianos verdaderos. You know, true means there's a standard. La verdad nos da la idea de que hay un estándar. And you know, oftentimes we can look at the world and we can look at the church. Muy a menudo podemos ver al mundo y vemos a la iglesia. And we can see that the world and the church are to be separate. Y vemos que el mundo y la iglesia deben estar separados. But I think we can all attest that we see the world getting darker and darker. Pero creo que todos podemos decir que el mundo se está tornando más y más oscuro. But there are some churches that are moving in parallel with the world. Sin embargo, hay algunas iglesias que se están moviendo en paralelo al mundo. They keep their distance from the world, Mantienen su distancia del mundo,
But they're still moving further and further away. pero se siguen moviendo más y más y más allá. And there's more and more compromise taking place. Y hay más y más compromisos que se están adquiriendo. But we're called to stay here, not move over here. We're called to be true Christians. Sin embargo, a nosotros se nos ha llamado a permanecer aquí, And no God- hasta allá, a ser verdaderos cristianos. And God's extending that invitation to those who will respond and hold that standard. Y Dios está extendiendo esta invitación a aquellos que estén dispuestos a mantener ese estándar. Not what man's opinion is of what God said, No es la opinión que el hombre tiene acerca de lo que Dios dice, but looking at His Word and finding out, God, what have you said? sino viendo su palabra y preguntándole al Señor qué es lo que Él está diciendo. And not compromising. Y no transigiendo. Amen? Amén. God wants pillars. Dios quiere columnas. He wants us to be strong. Él desea que seamos fuertes. He wants men and women who are going to be firm in Him. Él desea hombres y mujeres que sean firmes en Él. He wants us to open our eyes to a new way that we see the value of what He's offering us. Él desea abrir nuestros ojos de una manera tal que podamos ver el valor que Él tiene. And this isn't saying that anyone here is not already on that path, Y esto no quiere decir que ustedes no estén ya en ese camino, but it's a call to us to continue on that pero es un llamado para que continuemos en Él and be those true Christians. y seamos cristianos verdaderos. Because someday we'll be summoned, each of us, to give an account Porque for un what we've día- done with our life. Un día se nos va a llamar para que rindamos cuentas de lo que hemos hecho. In Matthew 25, we read about the parable of the talents. Y lo vemos en Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos. And you can read this from verse 14 to verse 30. Lo pueden leer desde el verso 14 hasta el verso 30. But we're held accountable for our actions. Pero el punto es que somos responsables de nuestras acciones. God's invested into each one of us. Dios ha invertido en cada uno de nosotros. Some He gave more, some He gave less, some He gave other. Algunos les dio más, algunos les dio menos, algunos les dio algo distinto. But it really doesn't matter what everyone else has, Pero no importa lo que otras personas tienen, because we're responsible and will only give account for what God's given us. porque somos responsables y solamente daremos cuentas de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Two of these men were given certain talents. A dos de estos hombres se les dieron cierta cantidad de talentos. They were given money to invest, to do something with, to get a return. Se les dio dinero para que invirtieran y para que ganaran más dinero. What has God given you? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? What has He given me? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? And how are we investing that? ¿Y cómo lo estamos invirtiendo? You know, one of those men buried their talent. Uno de estos hombres enterró su talento. We don't want to bury our talent or leave it on the table. Y eso es algo que no queremos hacer, no queremos enterrarlo, no queremos dejarlo ahí en la mesa. God's given us each something to better His kingdom. Dios nos ha dado algo a cada uno de nosotros para mejorar su reino. And I talk to different ones that sometimes minimize the talents and abilities God's given them. Yo he hablado con personas y puedo ver cómo minimizan el talento que Dios les ha dado. And we're not to be proud, we're not to be arrogant of what God's given us. Y tampoco quiere decir que debemos ser orgullosos y arrogantes de lo que Dios nos ha dado. But if God's given us abilities and talents, we need to be confident in Him and use those for His glory. Pero si Dios nos ha dado habilidades y talentos, debemos confiar y usar lo que Él nos ha dado. So again, going back, because we want this to be practical. We want something that when we go home, we can practice true Christianity. Así que nuevamente regresando, quiero que nos llevemos algo que sea práctico, algo que lo podamos aplicar el día de mañana. It's what we're doing today, here, in the car, in our home, at work, that really is what makes us those true Christians.
es lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en el carro, lo que hacemos en la casa, lo que hacemos en todos lugares, lo que define si estamos siendo cristianos verdaderos. The little things are just as important as the big things. Las cosas pequeñas son tan importantes como las grandes, Because who says that the little things aren't big things? porque ¿quién sabe si las cosas pequeñas son en realidad grandes? See, that's our opinion. Porque vemos que quizás nuestra opinión es una. I can look at something in my life and say, you know what, that's a small thing. Yo puedo ver algo en mi vida y decir, ay, esto es algo insignificante. But in God's eyes, it could be huge. Pero quizás en los ojos de Dios sea algo muy grande. So we don't want to minimize. Así que no debemos minimizar las cosas. In Psalms chapter 78, En el Salmo capítulo 78, verses 70 to 72, versos 70 al 72, dice así: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las piedras lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David was a shepherd, David era un pastor, an insignificant job, un trabajo insignificante, maybe equivalent to whatever we want to parallel that to here today. equivalente a lo que sea que podamos, con lo que podamos compararlo hoy en día. It wasn't anything special, No era algo especial, but he was faithful in it. pero él fue fiel en eso. He put his life into it. Él entregó su vida por eso. The sheep were attacked by bears and lions, and he killed them. Las ovejas eran atacadas por osos y por leones, y él ponía su vida para salvarlas. I don't know if I would have done that, Yo no sé si yo lo hubiera hecho, but he took seriously the responsibility that was given him. pero él tomó seriamente la responsabilidad que se le dio. And as he was faithful in that, Y conforme él fue fiel en eso, he was promoted. fue promovido entonces. And that continued till he became the king. Y eso continuó hasta que se convirtió en el rey. And for each of us, as we're faithful in whatever job you have, Y para cada uno de nosotros, conforme somos fieles en cualquiera que sea el trabajo que tengamos, what's our attitude toward our boss? ¿cuál es la actitud hacia nuestro jefe? What's our attitude toward our pastor? ¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestro pastor? How are we managing our time at work? ¿Cómo administramos nuestro tiempo en el trabajo? How am I budgeting my finances? ¿Cómo estoy presupuestando? ¿Cómo estoy manejando mis finanzas? If we're not faithful in that which is least, Si no somos fieles en lo poco, we will not be faithful in that which is much. no seremos fieles en lo mucho. Because character is learned in the little. Porque el carácter se aprende en lo pequeño. See, David found those little sheep important. David miraba a esas pequeñas ovejas como muy importantes. And because he placed value where it needed to be, Y debido a que supo ponerle el valor correcto a las cosas, God saw that he could entrust more to him. Dios vio que le podía confiar cosas más grandes. You know, there's many people that play the lottery. Hay muchas personas que juegan la lotería. And the ones that win millions of dollars, Y aquellos que ganan millones de dólares, statistically within several years are bankrupt. según las estadísticas, después de algunos años están en la bancarrota. They didn't learn how to manage their finances when they had a little. Porque no aprendieron cómo manejar sus finanzas cuando tenían poco. It doesn't change when they get a lot. Y eso no cambia cuando tienen mucho. And how much more important in the spiritual? ¿Cuánto más en lo espiritual? If we're not faithful in those little things, Si no somos fieles en las cosas pequeñas, how can God entrust to us much? ¿cómo puede Dios entonces confiarnos las mayores?